Este es un vídeo para la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato. Voy a intentar explicar el periodo histórico que transcurre entre 1898 y 1923, es decir, entre la gran catástrofe de Cuba y Puerto Rico y el golpe de estado del general jerezano Miguel Primo de Rivera. Es un periodo histórico muy importante al que los libros de texto les dedican bastante espacio, pero que curiosamente no está en el temario oficial de la antigua selectividad. En él sí que se encuentra la dictadura de Primo de Rivera propiamente dicha, a la cual los libros de texto le dedican poco espacio. Y eso suele causar un problema a la hora de prepararse la selectividad. Mi opinión personal es que todo este periodo, las dos primeras décadas del siglo XX, deben ser recogidas por el alumno si desarrolla la pregunta de la dictadura de Primo de Rivera. Por supuesto, de manera resumida, como lo vamos a hacer aquí, en absoluto con la exhaustividad de los libros de texto, pero sí de manera suficiente para explicar por qué llega al poder con tanta facilidad Miguel Primo de Rivera. No se puede explicar la dictadura de este jerezano sin antes saber qué es lo que ha transcurrido durante las dos décadas previas. Así que, siguiendo el libro de texto que utilizamos en el Instituto Padre Luis Coloma, de la editorial Vicens Vives, voy a intentar hacer un resumen lo más breve que pueda de este periodo tan importante en la historia de España. Este periodo es el del rey Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII. Alfonso XIII era todavía muy pequeño cuando su padre murió. Durante un tiempo tuvo que gobernar su madre María Cristina, que fue regente, que es confundida muchas veces por los alumnos con la otra María Cristina, con la que había sido esposa de Fernando VII, que a su vez fue regente de Isabel II. Bueno, pues esta es otra María Cristina también regente. Luego, cuando adquiere la mayoría de edad, va a ocupar el trono Alfonso XIII, que es un rey campechano como su padre, pero bastante más entrometido en política. Y esta quizás es una de las razones que va a influir en el desprestigio que va a ir adquiriendo poco a poco entre las clases populares. Mientras Alfonso XII, digamos que dejaba a los políticos hacer, este señor, Alfonso XIII, sí se va a meter en política y siempre a favor de los conservadores, a favor de la derecha y a favor del ejército. Este periodo continúa el régimen que se había establecido en la época de Alfonso XII, es decir, el régimen de la restauración de la monarquía, con dos partidos que se van alternando en el poder, el conservador y el liberal. Lo que ocurre es que desaparecen los líderes anteriores. Cánovas, del partido conservador, es asesinado, mientras que Sagasta, líder del partido progresista, va a fallecer a los pocos años. Va a haber varios personajes que los sustituyan, pero a mí me gustaría señalar fundamentalmente a dos. A don Antonio Maura como líder del partido conservador y el pobre de Canalejas como líder del partido liberal o progresista. Y digo pobre porque terminaría asesinado. Maura y Canalejas van a tomar el testigo respectivamente de Cánovas y de Sagasta en sus partidos, pero también van a intentar hacer una renovación desde arriba para limpiar al sistema de corrupción. No por la bondad extrema de estos dos partidos, sino porque temían una revolución desde abajo. Temían que las clases campesinas y obreras presionaran de una manera violenta, desestabilizaran el sistema, y para ello hacía falta que desde arriba lo limpiaran un tanto. Así que estos dos líderes y sus partidos van a intentar mejorar el sistema limpiando la corrupción del sistema del caciquismo, cosa que no conseguirán. Realmente el sistema del caciquismo estaba bastante enraizado en el mundo rural y no era fácil de controlar. Mientras que en el mundo de las ciudades, ese sistema caciquil, curiosamente, no tenía tanto éxito. Las masas del proletariado urbano eran más difíciles de controlar.
Pero claro, esas masas ya no querían a esos dos partidos dinásticos, el de Maura y el de Canalejas. Querían a otros partidos distintos, partidos pequeños que están ahora apareciendo o consolidándose y que planean una alternativa. Así que el principal problema que tienen estos dos partidos dinásticos en su turnismo es que la mayoría del pueblo español no los ve con buenos ojos. Saben que el sistema está corrupto y no logran ellos mismos, los líderes de los partidos, limpiar esa corrupción. Al mismo tiempo, hay en toda España un movimiento regeneracionista de intentar limpiar a España de sus problemas y de devolverle a nuestro país el esplendor que supuestamente había tenido con anterioridad. Digo supuestamente porque en realidad en el siglo XIX España no fue precisamente un país esplendoroso. Lo cierto es que a este movimiento regeneracionista se apuntan muchos tipos de personas, personas de derechas y de izquierdas, personas que querían una monarquía muy conservadora, personas que querían una monarquía progresista, personas que querían una república, personas muy católicas, personas anticatólicas, gente del pueblo, gente muy culta. Hay grandes pensadores y grandes literatos que también abogan por un regeneracionismo. Realmente este regeneracionismo se caracteriza por su diversidad y por tener dentro de esa diversidad un objetivo común, que es limpiar a España de sus problemas. Claro, otra cosa es qué es lo que cada uno de esas facetas o de esos sectores del regeneracionismo considera que es el principal problema. Para unos el principal problema es el excesivo peso e influencia de la Iglesia Católica, muy conservadora. Para otros el principal problema es el carlismo, que está muy enraizado en el País Vasco y que también es muy conservador. Para otros el principal problema es la agitación de los obreros, sus movimientos huelguistas y de boicot a las empresas para reivindicar mejoras salariales. Para otros el problema es el mal reparto de la tierra, en la cual el latifundismo predomina en gran parte de los territorios españoles, fundamentalmente en el centro y en parte de Andalucía, y eso causa decepción entre unos campesinos que en buena medida trabajan como jornaleros. Para otros el principal problema es la ineficacia del ejército, la corrupción inmensa dentro del mismo. Para otros, por supuesto, el principal problema es la corrupción del sistema caciquil. En definitiva, todos apuntan a los problemas que ven a su alrededor, pero no se logran poner de acuerdo en cómo solucionar esos conflictos y cómo devolver a España su esplendor. De tal manera que la primera década del siglo va a ser una década conflictiva, una década en la que el sistema de alternancia pacífica entre partidos se va a resquebrajar, tanto por la ineficacia de estos partidos como por la profunda decepción de gran parte de los españoles ante la acción de los mismos. En medio de este conjunto de fuerzas va a haber dos a las que le quiero dar especial relieve. Por un lado, al movimiento republicano, el movimiento que crea en la necesidad de acabar con la monarquía, que al fin y al cabo es un sistema hereditario, y establecer una república en la cual no hubiese un poder heredado por la sangre y todo el poder saliera, emanara del pueblo. Esta opción cada vez está más extendida y no gusta nada a los dos grandes partidos dinásticos. Por otro lado está el movimiento de catalanes y de vascos. El de vascos, liderado espiritualmente por un personaje del siglo anterior llamado Sabino Arana. El movimiento catalán, articulado en un movimiento cultural también de final del siglo anterior, que es la Renaixença, que reivindicaba la fuerza y el esplendor de la cultura catalana, pero que ahora ya en el siglo XX va adquiriendo otro cariz, que sin llegar a ser completamente rupturista, sí que pide un margen mayor de autogobierno de Cataluña con respecto a Madrid. Y va generando un profundo recelo que ya venía de antes, porque
como todos habéis visto en esta asignatura, el conflicto habría que remontarlo como mínimo hasta Felipe V, el primer Borbón, y sus decretos de nueva planta, y seguramente a mucho antes, el momento en el que Isabel y Fernando, los reyes católicos, se casan y la corona de Aragón siente que está en desventaja con respecto a la corona de Castilla. En este mismo contexto aparece otro movimiento que es el andalucismo, liderado por Blas Infante. Pero debemos advertir que el andalucismo tiene un carácter bastante menos combativo que los movimientos nacionalistas vasco y catalán. El andalucismo de Blas Infante tiene como principal intención reivindicar la personalidad andaluza y que puede aportar Andalucía al resto de España. Nunca ha sido este andalucismo un movimiento separatista, sino reivindicador, deseoso de que Andalucía desempeñe un papel más importante en el conjunto de la nación. Y así llegamos a uno de los puntos más conflictivos y más determinantes en este periodo, Marruecos. Recordemos que dentro de la gran carrera colonial que viven los diferentes países europeos, hay un particular enfrentamiento entre Francia y Alemania, que produce dos crisis marroquíes. Pues bien, precisamente al hilo de este enfrentamiento, España, de rebote, se lleva el norte de Marruecos, una franja en el norte de Marruecos que se convierte en un protectorado. Ya sabéis todos que el protectorado es un tipo concreto de colonia en el cual el control político no es grande, hay un autogobierno, Marruecos tiene su gobierno, pero a la postre toda la cuestión económica es controlada por una metrópoli, en este caso España. Y por supuesto España, para defender sus intereses económicos en Marruecos, va a mandar para allá un ejército. ¿Qué es lo que pasa? Que los marroquíes no quieren estar controlados por otra nación, como es lógico y natural. Los marroquíes quieren su libertad. Así que va a haber desde el principio grupos de marroquíes que se van a armar y van a poner en jaque a las tropas españolas que allí se envían. En el año 1909 tiene lugar el desastre del Barranco del Lobo, en el que las tropas españolas son derrotadas de una manera muy alarmante por los marroquíes. En ese momento el gobierno español decide enviar más tropas de refuerzo, pero no había tropas suficientes, es decir, no había suficiente gente haciendo la mili. ¿Y qué se decide hacer? Enviar a los reservistas. ¿Quiénes son los reservistas? Son las personas que ya han hecho la mili y que están pues en su casa, con su mujer, con sus niños, trabajando. Bueno, pues el gobierno español empieza a movilizar reservistas y cuando llegan las órdenes a Cataluña comienza una rebelión popular. Porque claro, imaginaos estos chavales jóvenes, digo jóvenes porque han hecho la mili hace poco, jóvenes de veintitantos años, que muchos de ellos están casados, insisto, tienen su mujer, tienen sus niños, tienen su trabajo y de pronto le dicen que tiene que abandonar Cataluña, se tienen que ir a Marruecos en barco para luchar contra unos musulmanes que a ellos no les han hecho nada. Un lugar, Marruecos, en el que ellos, los reservistas, pueden ser asesinados y probablemente pues serán heridos y hasta asesinados, ¿no? Y todo ello para defender ¿qué? Para defender determinados intereses económicos, ¿no? De minería, por ejemplo, que había allí en Marruecos, y también para defender el honor español, de la grandeza de España. Ya os podéis imaginar lo que le importaba a estos jóvenes catalanes la grandeza del Imperio Español. Poco o nada. Así que en el momento en el que esta orden comienza a cumplirse y zarpa el primer barco con destino a Marruecos, comienza una rebelión en Barcelona. Una tremenda rebelión. Esta rebelión va a durar una semana, a la que se conocerá como la Semana Trágica. Una semana de barricadas en las calles, de protestas de los obreros fundamentalmente, y en las cuales se mezclan ideas muy distintas, porque por un lado tiene un carácter nacionalista catalán de hablar de España nos mata, ya no es el España nos roba, es España nos mata, España se lleva a nuestros muchachos,
Pero también esto se mezcla con las reivindicaciones obreras, con el deseo de un sistema más justo con el proletariado urbano. Recordemos que en esta época el mundo de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, ya está plenamente desarrollado en Cataluña. No en toda España, pero sí en Cataluña. Y claro, esos obreros pues están recibiendo informaciones de otros lugares de Europa, están absorbiendo toda la ideología del socialismo marxista y del anarquismo, y eso se manifiesta en esta semana trágica, en la cual va a haber destrucción de propiedades y quema de iglesias. Una importantísima quema de iglesias, porque estos catalanes rebeldes consideran que la Iglesia Católica siempre ha defendido el poder, siempre ha defendido a los que están arriba y le echan la culpa de gran parte de los problemas. No encuentran, en su evidente torpeza, no encuentran otra manera de rebelarse contra el poder establecido que hacer la salvajada de quemar iglesias, lo cual a su vez va a generar el descontento de las personas más religiosas porque van a detestar este movimiento obrero. El gobierno va a hacer una gran represión de este movimiento y va a encarcelar y juzgar a numerosas personas. Incluso va a haber varios fusilamientos, entre ellos el de un señor llamado Ferrer Guardia, un libre pensador que no había participado directamente en los movimientos, pero al que se le considera culpable de haberlos alentado. Este fusilamiento está mal visto a nivel nacional e internacional y va a deteriorar de manera muy considerable al gobierno de Antonio Maura. Tanto deteriora al Partido Conservador que el gobierno ha de pasar a manos de la oposición, del partido de Canalejas, con tan mala fortuna de que la manera de gobernar de Canalejas no resulta lo suficientemente progresista, lo suficientemente de izquierdas para muchos obreros. Realmente el partido de Canalejas defiende más a una pequeña burguesía que a la mayoría del pueblo. Con lo cual, el pobre de Canalejas termina asesinado mientras miraba un escaparate en la Puerta del Sol. Por cierto, que hay una película hecha en esa misma época, evidentemente muda en blanco y negro, que recrea de manera un poquito torpe, pero bastante fiel en lo histórico, cómo se asesinó a Canalejas. A partir de aquí ya podéis imaginar que España va a vivir en una inestabilidad creciente. Una inestabilidad que se agrava durante la Primera Guerra Mundial. España no va a entrar en este conflicto. España, en principio, va a permanecer al margen, pero va a tener repercusiones, como no podía ser menos. Porque va a haber una subida de precios, va a haber una fuerte inflación, ya que España es un país que suministra materiales a los países que están en guerra. Esto beneficia de manera considerable a los grandes empresarios, o más concretamente a los grandes empresarios que exportaban esos productos comprados por el extranjero. Pero claro, al ser productos muy demandados, los precios suben. Y claro, si los precios suben, no suben solamente para el que los compra en el extranjero, sube también para los españoles. La consecuencia es que el españolito de a pie trabaja lo mismo, cobra lo mismo, pero ve cómo los precios suben y por tanto su poder adquisitivo, su capacidad de compra baja. Esto va a generar un fortísimo malestar que va a hacer que en plena Primera Guerra Mundial, en el año 1917, no casualmente el mismo año en el que tienen lugar las dos grandes revoluciones de Rusia, primero la revolución democrática, después la revolución bolchevique o comunista, pues ese mismo año, no por casualidad, va a haber un proceso revolucionario en España. De nuevo, el pueblo se alza contra un gobierno absolutamente incapaz de arreglar los problemas del país. Y este gobierno, cuando ve venir toda esa conflictividad obrera, no encuentra otra manera que reprimirla a sangre y fuego. Sacar el ejército, establecer la censura de prensa y poner a todo el mundo firme. Pero no es el pueblo, digamos, pobre, el único que protesta. También protestan los militares. Por un lado, hay militares que quieren continuar en África porque consideran que es
una posesión muy importante para el prestigio y para la economía de España. Por otro están los militares que quieren abandonar. A estos militares se les llama militares abandonistas. Pero es que además hay otro problema en el mundo militar. Los militares que estaban en África, los llamados africanistas, ascendían muy rápidamente por los méritos conseguidos en esas tierras marroquíes. Mientras que los militares que estaban en la península ibérica tenían mucho más problemas para ascender. Y eso creaba una fuerte rivalidad entre el mundo militar, o dentro del mundo militar, aquellos que estaban en la península, aquellos que estaban en África. Y lógicamente estas presiones también van a ir debilitando progresivamente al gobierno. A todos estos problemas hay que sumar la epidemia de gripe española de 1918. Mal llamada española porque realmente fue una gripe a nivel mundial, acabó con muchos millones de personas en todo el planeta. Se le conoce como española porque en aquel momento, en la guerra mundial, la mayoría de los países no querían reconocer que tenían la gripe. Como España no estaba en la guerra, sí lo reconoció y, bueno, pues se creó la imagen de que el virus procedía de España, o por lo menos había tenido particular incidencia en nuestro país. No fue así, pero sí fue cierto que acabó aproximadamente con 200.000 españoles. 200.000 españoles son muchos españoles y evidentemente eso se va a notar a todos los efectos, no solamente al efecto demográfico, sino también a efectos económicos y por supuesto va a calar en el estado de ánimo. A partir de aquí, todo el sistema comienza a desmoronarse. La violencia se extiende por doquier. Hay mucho miedo por todos los lados. La burguesía tiene pánico de que los obreros se organicen y realicen una revolución soviética, como la que había tenido lugar en Rusia, liderada por Lenin y Trotsky. Temían que hubiera una organización obrera que asaltase el poder, que diese un golpe de Estado y que estableciera un sistema como el de Rusia, en el cual todos los medios de producción, es decir, las tierras, las fábricas, las empresas, pasasen a mano del Estado, un Estado gobernado por los obreros. Y ese temor de los burgueses ante el acceso obrero va a traducirse en, no ya en desconfianza, sino en auténtico desprecio. Incluso en la contratación de sicarios, de pistoleros, para que asesinen a líderes del mundo obrero. Y por supuesto, el mundo obrero también siente recelos hacia la burguesía. Una burguesía que solamente con cuentagotas ha ido aceptando una serie de mejoras en los trabajos, como el derecho a la huelga o la jornada laboral de 8 horas, etcétera. Cosas que a nosotros nos parecen comunes, pero que se habían ido consiguiendo de manera muy paulatina. Los obreros no se sienten cómodos, como es comprensible, porque están explotados por la burguesía, ven como las riquezas no se distribuyen de una manera justa y como además la burguesía cada vez se hace más fuerte y impide cualquier paso de los partidos políticos que representen a los obreros hacia el Parlamento. La consecuencia es que los obreros también van a recurrir al pistolerismo y van a, por su cuenta, contratar sicarios para que asesinen a grandes empresarios. Así que la violencia es cotidiana. Violencia que también se traduce en la prensa. Recordemos que estamos en un momento en el que los medios técnicos han mejorado y la prensa, que existía desde mucho antes, ojo, la prensa existía desde el siglo XVIII como mínimo, pero en estos momentos la prensa es muy abundante y va a jalear a la población y a estimularla de manera muchas veces sensacionalista para que, haciendo gala de una gran visceralidad, se alineen firmemente con unos o con otros. Aquí no se trata de pensar por uno mismo y de decidir qué es lo más justo y de ver los pros y los contras de cada movimiento. Aquí se trata de alinearte con los tuyos, con los burgueses que respetan la ley y el orden, con la Santa Iglesia Católica, con el movimiento obrero universal proletario para derrocar al capitalismo, con la Cataluña oprimida, con la España que nunca se debe desunir. Cada uno con su bando, con poca razón, con poco razonamiento quiero decir, y con muchísima visceralidad. Y claro, esto va conduciendo hacia unas posiciones cada vez más enfrentadas y hacia una continua inestabilidad, hasta el punto de que llega un momento en el que es imposible formar gobierno.
hay tantos partidos pequeños ya y han perdido tantos votos los dos grandes partidos dinásticos que cuando llegan las elecciones no es posible hacer un gobierno. Así que hay que repetir elecciones una y otra vez. Y hacer gobiernos de concentración, gobiernos en los que están representados muchos partidos, grandes y pequeños. Pero ya podéis imaginar que eso es muy difícil. O sea, justamente como está ocurriendo ahora mismo, año 2020, en España. Es muy complicado que los partidos se pongan de acuerdo, porque cuando la alternancia de dos grandes se ve sustituida por la presencia de varios partidos pequeños, esos partidos pequeños, como es lógico y como es su deber, van a intentar influir en los partidos grandes jugando a un juego de pulso, a ver quién tiene más fuerza. Y claro, esos partidos grandes se van a ver muy condicionados por los pequeños. Los pequeños solamente les apoyarán si ceden a sus designios. Entonces, esto genera un continuo vaivén, repeticiones de elecciones y una gran confusión. Y claro, ¿qué es lo que le pasa al ser humano cuando se ve en esta situación de confusión, de inestabilidad, de falta de acuerdo entre los políticos y entre todo el pueblo? Pues que empieza a pensar que la única manera de arreglarlo es la mano dura. Y empiezan a surgir estos que dicen, aquí esto se arregla con la mano dura por parte del ejército, acabando con el jaleo e imponiendo el orden. Y así las cosas, llega la gota que colma el vaso. El desastre de Anual. Un desastre en Marruecos de un calibre monumental. Nada menos que 11.000 soldados españoles fallecidos. 11.500 para ser exactos. A manos de las tropas rebeldes marroquíes de Abdelkrim. Y claro, esto supone un enorme impacto en la opinión pública, fundamentalmente en las madres, esposas, hijos de los soldados fallecidos. El gobierno tiene que rendir cuentas y se sabe que en gran medida este desastre fue culpa de un general que era muy afín al monarca Alfonso XIII y por tanto esto puede hacer caer a la monarquía. El rey se ve rodeado. Se prepara un informe, el llamado informe Picasso, que va a dejar bien claro de quién es la culpa, y en este contexto aparece Miguel Primo de Rivera y con un simple telegrama y sacando a las tropas a la calle en Cataluña, porque él era el responsable del ejército en Cataluña, da un golpe de estado y acaba con el sistema democrático. ¿Y el rey qué hace? Pues no solamente se lo permite, sino que respira tranquilo. El rey va a poder seguir siendo rey, pero ha acabado la democracia. Comienza la dictadura del jerezano Miguel Primo de Rivera.